pasado, de Menzies, ayer y hoy. El nombre del programa tiene que ver con que todo tiempo pasado pertenece a la historia y el hoy, o sea, este momento, este presente, inmediatamente, segundos después, se transforman en nuestro propio pasado e inmediatamente nos aparece en el pensamiento del futuro, porque es una correlación entre el pasado y el futuro. El presente es casi un momentito, muy corto. Pero como la obligación del periodista es informar sobre el presente, deberíamos elegir arrancar con el presente, es decir, las movilizaciones ayer en varios puntos del país, con mucha gente, pidiendo que se le quiten los fueros a la expresidenta de la República, que haya sanción para los que delinquieron y robaron. También, inmediatamente, lo ocurrido, que no tuvo tanta difusión, por parte de la Cámara Federal Electoral, donde no acepta la rendición de cuentas de Cambiemos por la falsedad de la enorme cantidad de gente que imaginariamente habría aportado a la campaña, cosa que no fue así. Pero permítanme que, como el programa se llama Ayer y Hoy, arranque con el ayer. Hoy es 22 de agosto. Y cuando era una criatura, cuando apenas estaba saliendo del primer ciclo, los ciclos en la vida están divididos por 7 años, es decir, cuando estaba terminando el primer ciclo, había una conmoción en el país. La CGT le quería ofrecer por primera vez a una mujer en la Argentina que se hiciera cargo de parte del Poder Ejecutivo Nacional. Se hizo el Cabildo Abierto del Justicialismo, donde hoy está el Ministerio de Bienestar Social, entonces por aquella época Ministerio de Obras Públicas, y toda la avenida 9 de Julio hasta Retiro estaba colmada de trabajadores. La idea era convencer a la segunda esposa del presidente de la República, que era viudo de María Aurelia Tizón y estaba casado con María Eva Duarte, que aceptara para integrar la fórmula en el segundo mandato, después de la reforma constitucional de 49, acompañando a su marido. Y se produjo en la historia una confusión notable, como que el 22 de agosto es el día de renunciamiento. En realidad el 22 de agosto es el día del inicio del Cabildo Abierto, donde Evita pidió tiempo y después contestó por la entonces Radio del Estado, es decir, la cadena de Radio Nacional. ¿Y qué pasó? Le pedían que fuera candidata a vicepresidenta de la República. Un tiempo después, en 1972, cuando se llevaban 18 años de proscripciones del peronismo, cuando en 1955 las patotas allanaban la casa de los peronistas y se robaban todo lo que tenían, representando los comandos civiles, padres putativos de lo que después pasó en 1976 con otras patotas. En ese tiempo y en ese momento, los jóvenes, a donde uno ya por edad estaba integrado, luchábamos por el regreso del hombre que nos había hecho feliz, de Perón. Y se luchaba de distintas maneras, algunos tomando las armas, otros con las ideas, y cada quien hacía lo que podía en el lugar que estaba. Y muchos habían caído presos. Y entonces eran enviados a distintos penales como para alejarlos del mundanal ruido, es decir, de la ciudad. Y en Trelew se produjo una masacre cuando en una combinación entre el ERP, FARC y Montoneros iniciaron una fuga del penal, donde solo pudieron escapar los jefes en un avión de aerolíneas que habían secuestrado rumbo a Chile, y el resto no llegó y fue masacrado luego cuando los recapturaron. Y también pasó un 22 de agosto. Y entonces se van marcando los tiempos. Y ayer, 21 de agosto, pero con influencia para hoy, 22, la sociedad se movilizó
pidiendo en distintas formas aquellos absolutamente contrarios al gobierno anterior, tratando de manifestarlo, otros pidiendo que todos los que delinquen vayan presos, en general, no solamente por el gobierno pasado, sino por lo que está pasando también en este tiempo. Pero lo cierto es que se movilizaron con mucha gente en distintos puntos del país. Y entonces uno se entera, por una comunicación que hace la misma senadora Fernández público, que pretende ella ponerle condiciones a la justicia y le pide que se facilite el allanamiento a sus domicilios en una carta que le manda a todos los bloques. ¿Por qué hace esto Cristina? Porque sabe que no contaba con los votos para evitarlo, y entonces, ante la posibilidad de que eso se ponga en evidencia, toma la iniciativa, entre comillas, política, y hace una petición acerca de que quiere un senador de testigo, que quiere a sus abogados y que pide que no le rompan nada en la casa y demás. Obviamente, cuando la justicia pide allanar un domicilio, las condiciones no la puede poner el allanado, eso va de suyo, que es así. Por lo tanto, ella misma, al pedir a los bloques, cosa que podría haber hecho la primera vez, dice: acá están las llaves, vayan, y se hubiera anotado un hecho positivo, ahora va a quedar en la historia como que ella hizo eso porque no tenía los votos o porque la gente presionó en la plaza o en las distintas plazas. Si usted quiere, un error de apreciación de la senadora. Pasado esto, permítame que me detenga en otra cosa, porque es interesante ver cómo la sociedad tiene con todo derecho la voluntad de terminar con la corrupción. Y entonces, algunos, los que votaron al gobierno actual, piensan que la corrupción les pertenece estructuralmente solamente a los que terminaron el mandato. Y sin querer en absoluto negar los hechos de corrupción que se puedan comprobar, lo que sí se ha comprobado ahora es lo ilegítimo de los fondos de la campaña de Cambiemos. Repito para que quede claro: toda la corrupción anterior, que no se niega y que hay que demostrarla, más allá de las cosas que son públicas, tiene como contrasentido, de manera rápida, una decisión de que efectivamente el dinero de la campaña que permitió que llegaran al gobierno los que hoy gobiernan no es santo, no es claro, no se sabe de dónde vino. Ergo, estamos diciendo bienvenidos a Trucholandia, donde todos los que se fueron y los que están parecen jugar con la cosa violatoria de los preceptos y de los conceptos de lo que está bien y de lo que está mal, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la moral y de acuerdo a la Constitución. Y Trucholandia, que es una expresión sintética de la sociedad en que vivimos, nos muestra a una enorme cantidad de empresarios que se han hecho ricos, algunos multimillonarios, con el Estado, como proveedores del Estado, pero estafando al Estado. El Estado, acá lo somos todos, y el gobierno es la administración transitoria de un sector de ese Estado. Entonces, con los distintos gobiernos, sean dictaduras o democracia, el Estado, usted y yo, todos los argentinos, nos vimos perjudicados por los sobreprecios y los negociados de estos señores que se hicieron multimillonarios. Pero no da la sensación de que la sociedad tenga la protesta orientada también hacia allí, sino que parece que toda la bronca está dada en el hecho político. Vamos contra los corruptos y el kirchnerismo. ¿Y está mal? No, no está mal. En tanto y en cuanto se pruebe que son todos corruptos, tienen que ir presos. Pero la corrupción es mucho más generosa, y permítame esta exageración de parte mía, es mucho más generosa, esto de generosa
es una exageración, porque viene de tiempo inmemorial, y esto no justifica nada, pero ahora se pone en evidencia que los que están gobernando llegaron porque usaron plata no clara para su campaña electoral. Entonces, si fuese una cosa justa, todo fuera justo, por supuesto se cancelaría aquellos que fueron electos en la financiación de esa campaña en la provincia de Buenos Aires, que es lo que se está investigando, pero eso no va a pasar, porque como la ley electoral permite que se acomoden las cosas, entonces no le aprueba los números a Cambiemos, pero le da el plazo, como le daría a cualquier otro partido, para que prolije lo que se hizo desprolijo. Y ahí empieza entonces el otro costado de la historia. Sospechamos de la justicia en general, esta es la justicia electoral, porque las normas parecen estar, digamos, mucho más débiles, mucho más fácil de ser flexibilizadas, y entonces cada cual atiende su juego y defiende un sector político más allá de lo que la justicia diga. Y entonces la memoria, cuando regresa al 22 de agosto del 51, y había gente de verdad, 1,5 millones de personas, y lo relaciona con la gente de ayer, 1,5 millones pidiendo a una mujer que acepte un cargo político, que no iba a aceptar después, ¿no? Y ayer otros pidiéndole que renuncien a todos los fueros y a las garantías que se da, porque el fuero nace para que no puedan ser detenidos en el uso de su posición política el legislador. Pero el fuero no nace para cubrir cualquier situación. Sin embargo, en la Argentina se ha usado para eso. Vamos al caso concreto, Menem tiene condena firme y sigue siendo senador de la Nación. Entonces, frente a esto, aparecen en los archivos, y ya lo están buscando en el Congreso, lo que ocurrió con la propia Cristina Fernández cuando el caso de un senador de Corrientes fue llevado a la Comisión de Juicio Político que ella manejaba en el Congreso, y justamente por acumulación de causas a Romero Félix lo retiraron pese al voto que lo había puesto en ese lugar. Bueno, ya están buscando estos papeles para aplicarle a Cristina Fernández lo mismo que ella, cuando cabezó aquello, aplicó para Romero Félix. Y esto va más allá de la cuestión legal y jurídica, sino que son argumentos que están dando vuelta en el Congreso. Bueno, conociendo todo esto, Cristina ayer mandó la carta a los bloques. Por eso la memoria suele ser selectiva, y entonces el impacto que uno tiene todavía de aquellas palabras de Evita, a pesar de estar nada más que en el comienzo de la vida, el impacto que tuvo en los jóvenes aquella masacre de Trelew, el impacto que tendrá seguramente en jóvenes de este tiempo las cosas que hoy están viendo de una sociedad desquiciada, hace que se mezcle la Argentina de la epopeya con Trucholandia, es decir, dos cosas distintas, dos tiempos diferentes, de que los que estamos más cerca de irnos que de quedarnos en el planeta pudimos vivir. Permítanme que yo elija aquel 22 de agosto de 1951.